Bienvenidos a Guabana. Aquí estamos de nuevo con un nuevo programa de Susurros del Alma y tenemos una invitada que está muy lejos de aquí, que está de Estados Unidos, pero no es de ahí tampoco, es porque es colombiana. Y igual algunos de vosotros conocéis porque es bastante conocida en las redes y le vamos a dar la bienvenida porque aparte de tener un ECM muy joven, a partir de ahí ya su vida empezó a cambiar con solo 2 añitos ya empezó a tener luz en su vida, vamos a decir, su salida espiritual ya. Entonces vamos a empezar por ahí, a dar la bienvenida a Ingrid Oncala. Hola Ingrid, Hola Peter, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Es un gran honor estar aquí contigo y con tu audiencia. muchas gracias a ti por estar aquí y darnos un poquito de tu tiempo, ya que estás muy liada con muchas cosas que estás en todos los lados. Que luego hablaremos de lo que vienes aquí a España y vas a estar en abril, creo que vas a estar, y luego vamos a hablar de eso. Primero, quiero empezar porque he mencionado antes que has empezado tu vida espiritual desde los 2 añitos, casi tres, con una experiencia cercana a muerte. Brevemente, ¿cómo pasó? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, Peter, lo que pasó fue que mis padres trabajaban, nos dejaban al cuidado de una señora y ella no ponía atención cuando ellos no estaban. A veces pasa. Y bueno, sí, una mañana se han ido y la señora se fue a escuchar sus radionovelas. Y mi hermana mayor, tenía 3, yo tenía 2, decidimos vamos a jugar al patio. Y en el patio de la casa había un tanque muy grande que colectaba agua para lavar la ropa a mano. Ajá. Y mi hermana y yo decidimos jugar con una pelota en el tanque. El Ah, tanque era inmenso, que más o menos podía guardar unas 900 galones de agua, imagínate. Entonces nos trepamos en el tanque. Mi hermana se sentó en la parte para lavar la ropa, entonces estaba ajá. más segura. Yo me voy al otro lado en un borde muy delgado y empezamos a jugar. Y ella lanza la pelota, cae en el agua y yo pienso, yo la puedo agarrar. Me inclino hacia adelante, se rueda en el agua y caigo. Obviamente. Oh, La primera sensación fue, al ser de Bogotá, arriba en las montañas, el agua en este tanque estaba helada. Yo creo uf. que tendría que ser unos 3, 4 grados centígrados. Y cuando caigo en el tanque, la primera sensación fue un frío, pero imagínate El esto que te shock. coge el cuerpo. Shock. Sí, De ese que te choque. quedas sin aire, ¿no? Eso, uy, así exactamente estás describiendo lo que sentí. Y cuando sientes esa sensación de que quieres coger el aire, es cuando me doy cuenta porque no puedo respirar. Mm, Yo nunca había estado en una piscina, nunca había tenido la cabeza bajo el agua, no sabía que si te caías en el agua, te ahogabas. tan pequeña. En ese momento es esa angustia tan impresionante que te entra. Y claro, la pelea del cuerpo por querer vivir. Claro. Y cuando estoy en ese terror tan tremendo, mira, así, ¡pam! Paso de ese terror a, ah, Paz. después de estar peleando ahora. No sabía qué me había pasado, pero ya no necesitaba pelear, ya no necesitaba respirar, ya no necesitaba salir del tanque, imagínate que es como esa dicha de que entras en una tranquilidad absoluta, una serenidad, una paz. Y la gente siempre me pregunta que cómo puedo recordar esto si era tan pequeña. Te cuento, uno, siempre me gusta mencionar la palabra contraste. Claro. Primero, imagínate una experiencia tan traumática. Sí. Segundo, lo que empecé a experimentar en pasar de ese terror a esa calma. Ajá. Tercero, este tanque, o segundo, lo primero era estar este tanque era absolutamente oscuro. Era un área cerrada, tenía un techo arriba, eran las 6 de la mañana y este espacio era oscuro. Lo último que vi con mis ojos abiertos fue la oscuridad del espacio.
Imagínate ese terror acompañado con oscuridad. Aparte de eso del shock del frío y luego la angustia de estar debajo del agua, y luego aparte de eso, estas oscuras. Estas oscuras, tiene toda esa combinación de factores. Y en ese momento en que entro en esa paz absoluta, imagínate, Peter, veo luz y la luz viene de abajo. Y cuando veo la luz, es esa en mi mente, ¡ah! Ahora hay luz. Y entonces es cuando tú estás acompañado de luz, cuando has estado en una situación de esas de terror, imagínate sentir se prendió la luz, ya no tienes que tener miedo. Entonces ahora estoy como abrigada por esa luz y era una luz como la luz de una vela que venía de abajo e iluminaba toda el área. Y experimento otra cosa. Antes de ahogarme, cuando estás en ese estado de pánico tan tremendo que hay otra cosa, el corazón latiendo a toda velocidad. Sí, Y ese miedo tan tremendo, y yo lo escuchaba en mi cabeza como un tambor. Boom, 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 boom. Eso además ligado a que yo vivía en una casa donde tenía 2 hermanas más, teníamos los primos que vivían ahí al lado, teníamos aves, perros, entonces era ruido y todo este ruido interior de la vida. Y en ese momento, Peter, silencio, paz, pero ese silencio profundo, profundo, que yo llamo el silencio detrás del silencio. qué bonito. Porque era un silencio con paz, era un silencio con tranquilidad. Este silencio tan absolutamente impactante Sí, que esa es otra razón por la que no olvido, porque la necesidad de ese silencio continuó por el resto de mi vida. Después de la experiencia, yo me escondía en closets, me escondía abajo de la cama, me iba a las iglesias, yo quería ese silencio. Entonces imagínate ahora luz, silencio, paz. Y es cuando empiezo a ver burbujas ajá, y las burbujas estaban rodeadas de luz. Y cuando veo estas burbujas, imagínate algo súper divertido, burbujas. Y empiezo a querer seguirlas y cuando me doy la vuelta es cuando veo a mi cuerpo en el agua. Y cuando veo el cuerpo flotando ahí, los ojos los tenía abiertos, esa expresión, algo que jamás tampoco se me olvidará en la claro, mente, claro, ese rostro con esos ojos abiertos, pero tengo la claridad absoluta, Pire, digo, ese es mi cuerpo, y no se sentía como algo raro, se sentía como algo normal, como algo familiar, ese es mi cuerpo, sí. claro. Y viene el siguiente contraste, y fue que yo nací como una niña muy enferma. Ah, Y la gente se preguntará, ay, pero es que como un niño enfermo, porque el universo es así. Bueno, en mi caso tenía su propósito. Y en este caso, imagínate, Peter, si yo hubiese nacido como una niña muy sana, muy bien, y me pasa esta experiencia donde experimento bienestar, no hay contraste, ¿cómo puedo recordar, no? claro, Pero al nacer como una niña tan enferma, yo nací con enfermedades respiratorias. Casi los 3 años de mi vida siempre estuve enferma, ni siquiera sabía lo que era bienestar. claro. Imagínate que entro en este bienestar absoluto. Buah, ya no quieres volver, claro. Claro, Ya ya estoy perfectamente, no claro. tengo ninguna preocupación, no tengo ningún dolor, no tengo ningún malestar. Y Estoy imagínate una niña siempre mocosa, claro, siempre enferma, todo mal. Entonces veo ese cuerpo, como tú dices, y digo, no voy a volver no ahí. quiero ir ahí, no. Y Normal, me, y me doy la vuelta y dejo el cuerpo atrás. Esto fue lo otro, saber que tenía la posibilidad de tomar esa decisión en ese momento. sí. Y cuando me doy la vuelta, empiezo a ver, es que veo tu background, y qué Ah, cosa tan maravillosa, porque imagínate que algo así empecé a ver flores, ajá, flores que salían de la nada. Me ajá. hacen pensar en los chakras ahora que tienes Chakras, ahí. sí, Y empiezo a ver flores. Y las flores me recogen, o sea, imagínate también el sentido de dimensión desapareció, porque claro, estas flores me recogen y empiezo a ser llevada.
Y Ah, yo doy la analogía que es como estar en el vientre materno, donde no tienes que hacer nada, simplemente estar. eres. Y cuando estoy en ese estado, yo, de absoluta dicha, así como en un relámpago, aparezco en el cuarto de la empleada. Y estoy viendo a la empleada desde arriba y digo, ay, ¿esa es María? Nada, María ni cuenta se había dado. Y de ahí, mira, como en otro flash así, aparezco en el camino de mi mamá. Y mi mamá estaba cerca a su autobús, ella no tenía carro, estaba andando, y me aparezco desde arriba y digo, mira, en el momento en que digo, oh, ¿esa es mami? Mi mamá se detiene. Ni siquiera da un paso más, dice, algo pasa en casa. Se dio cuenta. Lo sentía. Conecta. Esa intuición, exacto, lo Sí, sintió. Yo también le digo a la gente, no solamente es tener intuición, sino escuchar esa intuición. eso es lo que, donde fallamos. Donde fallamos. Mamá escuchaba esa intuición, en ese momento se da la vuelta y empieza a correr. Y yo la observo y digo, ay, mamá está corriendo, ¿qué será? Y entonces en ese momento, bueno, me distraigo, veo un perro y cuando siento el deseo de estar con este perro porque tengo ese amor por los animales, estoy con el perro. Luego volteo y veo un parque y cuando digo que, ay, qué deseo, qué rico el parque, estoy en el parque. Y empiezo a jugar todo este juego y es saber que todo está, lo que conocemos como tiempo y espacio. Sí. Lo interesante de todo esto, lo que estás contando ahora, en esta parte, es que cuando hacemos ese trayectoria y nos cambiamos a espíritu puro, no cambiamos, seguimos siendo nosotros. O sea, sigues siendo niña. No te conviertes en un ser ya todo conocido y conociendo todo y toda la verdad y como un adulto, ¿no? Pensando de otra forma, sino sigues siendo la niña que eras antes de hacer el cambio, antes de morir. Claro, en ese momento era divertidísimo, yo estaba pasándola bien y era como estar en un parque de diversiones, haz de cuenta, Es estaba curioso, sí, con ese espíritu infantil, estaba divirtiéndome, pero luego pasó algo increíble y fue volver así como en esta experiencia todo pasaba como a manera de relámpago, en un abrir y cerrar de ojos, ahora estoy en un plano totalmente hecho de luz. Y cuando estoy en ese plano de la luz, mira, Peter, por primera vez en los 3 años de mi vida, sentí, sentí esa sensación, "Ah, estoy en mi hogar, en casa. estoy en mi hogar, estoy en casa". Y fue, ay, como sentir esa, ay, por fin estoy de vuelta en mi hogar. Y no veía a nadie en ese momento, pero me sentía acompañada. Ujú. Sabía que no estaba sola, era una sensación, pero de acogedora. Y fue cuando, en ese momento, Peter, fue cuando tuve la claridad de decir: "Un momento", por más de que había visto mi cuerpo en el agua, fue cuando dije: "Yo no soy eso, no soy eso, no soy esa persona, no soy ese cuerpo". Y es cuando me descubrí a mí misma como un ser de luz. Y aunque seguía sintiendo una sensación de ser, Sí. sentía unidad, sentía expansión, sentía conexión. Ujú. Era como si te disolvieras, es una cosa increíble. Y cuando la gente dice que no hay palabras para realmente expresar este Sí. tipo de experiencias, es que no hay palabras. Uno Sí. puede tratar. Muchos dicen, todos los que te han tenido esa experiencia de experiencias cercanas a la muerte, todos dicen lo mismo, que no se puede explicar la paz y el bienestar que se siente, la tranquilidad, cuando estás en ese momento. Y muchos no quieren Te volver. te quedas corto, sí. Claro. Y de ahí esto fue más allá, Peter, fue más allá, porque fue cuando experimenté lo que yo llamo la nada. Mm, Entonces,
Y ahí toco un poquito el tema que estabas hablando ahora, que uno no pierde la esencia de lo que es, pero yo experimenté, imagínate cuando, voy a poner una analogía, cuando tú crees que uno cree que todo lo que uno es una cajita Sí. en medio de un estadio, Mm, y uno cree que uno era eso. mm, En ese momento haz de cuenta que es como si esa cajita se abrió claro. y me di cuenta, nada, porque era nada de lo que yo pensé que era. Mm, Por más de que tenía apenas 3 años, ya empieza uno a armar una personalidad, y es darte cuenta, mm, sí. es es algo que igual cuando trato de expresar en palabras, es como que no hay definición, no hay descripción, no hay color, no hay forma, no hay movimiento, no hay pensamiento, es sola, lo único que puedo decir es, con el tiempo, con lo que he experimentado, con todos los años de meditación, con todo lo que he trabajado internamente, puedo decir que es un estado de presencia pura y un estado de conexión. Era entre más y más pasan los años y experimento cosas a un nivel más profundo, me doy cuenta, estaba viviendo un estado, y yo actualmente he experimentado lo que se llama samadhi, estados de conexión absoluta. Digo, esto fue, pero de manera Sí. espontánea, total, en esta experiencia cercana a la muerte. Entonces, no tienes juzgamiento, no tienes, y sabes que todo está bien. Es un fluir, estás fluyendo con la totalidad. Mm, Cuando yo estaba en este estado del ser, es cuando mi mamá finalmente llega a la casa. Y esta es la otra cosa, su intuición también la llevó a que fuera a la parte de atrás de la casa, exactamente. Si no, pues imagínate, ya el cuerpo físico pues no va a aguantar tanto. claro. Y mi mamá llegó, y cuando mi hermana la voltea y le dice: "Mamá, Ingrid está en el tanque y no la puedo sacar". Mi mamá se lanzó en el tanque, me sacó, decía que yo era como una muñeca de trapo, Sí, no pulso, no respiración, los labios, los dedos morados, pálida. claro. Y mi mamá empieza a hacer resucitación cardiovascular. Ella increíblemente, Peter, trabajaba con niños y había aprendido a hacer esto para niños. Y entonces es que era claro que yo tenía que volver. Mi mamá hace todo lo que tenía que hacer. Yo totalmente desconectada de este cuerpo, no sentí nada de lo que ella estaba haciendo, pero de pronto lo que sentí era que había saltado del edificio más alto del mundo. Empecé a sentir como Vaya. cuando saltas al vacío y Sí, te vaya. hace, Sí, y ese vacío se apoderó de mí y yo sentía que me estaban jalando como un aspirador. sí. Y lo único que hice yo fue, sentir esa reacción de no. No quiero, no quiero volver. Normal, normal, con ese Y bienestar. cuando Y cuando ya volví, ya supe que estaba de regreso en este cuerpo, porque esa sensación de libertad, imagínate, de bienestar, el cuerpo igual seguía igual, enfermo, el frío tan tremendo, el dolor, todo volvió, y yo, imagínate la infelicidad, pero yo decía, no quiero estar Claro, aquí, no quiero. normal, normal. Madre mía. Y es como decía, lo que decías antes, lo de solo ver una pequeña parte de lo que realmente somos o realmente hay. Es, lo decía doctor Wayne Dyer, que decía siempre que solo vemos una esquinita de un cuadro inmenso, ¿no? Mm, Y hasta que morimos no lo vamos a ver entero. Podemos intuir, podemos llegar con muchos años de meditación, muchos años de estar metido en el mundo espiritual, ¿no? Puedes llegar a tener un pequeño saboreo de lo que es eso, pero no llegar a su totalidad. Como decías, que no tiene palabras para explicar lo que es estar en ese mundo, ¿no? Porque no solo, cuando llegaste ahí, no solo te sentías aliviada por tu cuerpo, porque tu cuerpo sufría, sino todo lo demás, que todo lo más, nada importa. Así que nada de lo que nos importa aquí, en este mundo, en este avatar que tenemos, pierde importancia todo, 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 todo.
y no estás juzgando nada, entonces nada lo estás viendo como negativo, ni nada lo estás viendo como difícil, ni como imposible, ni como que te tocó, sino y Sí. obviamente, Peter, yo te puedo hablar así hoy con estas palabras. Cuando volví no tenía la manera de explicar. Mm, Tomó muchos años de integración, muchos años de esto fue lo que experimenté, esto fue, y entonces escuchaba a un maestro, una enseñanza, bueno, todo iba poco a poco formando el rompecabezas de lo que había pasado. claro. Pero imagínate, yo regreso y yo tengo de todas formas una conciencia mucho más clara que no tenía antes. ¿Cómo sabemos esto? Cuando yo observo a mis padres, yo tenía esa absoluta claridad. Esto no son solo mis papás biológicos, yo había experimentado la unidad. Y entonces los empecé a ver como mis iguales. Entonces imagínate, yo decía, ¿por qué le tengo que escuchar a esta gente? Sí, Y sí, no. entonces no tenía apego, yo no tenía apego de ese sentido con mis padres, ni con las cosas de este mundo. Fue muy difícil, yo ni con mi cuerpo. Yo cuando observé mi cuerpo, yo digo, yo lloraba, yo le decía a mi mamá, entiende, yo no soy esto, yo no soy esta niña. Entonces, por eso, por más que tú también me mencionas el que uno mantiene ese espíritu que tiene en el momento, resulta que en mí hubo un cambio, tal vez al experimentar algo tan profundo, tan pequeña, cuando regreso les digo, no, yo no soy esta niña y nunca me volví a sentir como una niña. Siempre era, pero obviamente era no tener las palabras o la manera de expresar Claro. lo que estaba pasando y yo no podía relacionarme con otros niños porque yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? No saben nada. Claro, sí, tiene dos filos, tiene dos filos. Tienes un filo de mucha suerte de haber vivido eso, porque tu percepción y tu conciencia es mucho más alta, pero por el otro lado, no te sientes humano, no te sientes integrado con lo que estás viendo, porque dices, ¿qué haces? Estás viendo a otros niños haciendo cosas y digo, ¿qué haces? Claro, imagínate, dice, pero esta gente, ¿qué? Y luego, no solamente ahora a nivel de expansión de la conciencia, pero hasta en habilidades, en la capacidad mental de inteligencia, porque todo es conexión, Sí, obviamente. También cuando estamos hablando de inteligencia, es qué tan conectado estás con sí, el pensamiento creativo del universo. Y entonces imagínate, yo ahora regreso, apenas iba a cumplir 3 años, Peter, y después de eso, al poco tiempo, nos damos cuenta, puedo leer, puedo escribir, puedo resolver problemas matemáticos, puedo poner rompecabezas complejos juntos, puedo pintar. Entonces, ¿cómo tú podías realmente explicar o la gente alrededor? Sobre todo porque cuando regreses, si yo estoy en un ambiente de personas con una evolución de conciencia de ese tipo, te es más fácil, pero claro, en mi familia, bueno, te voy a decir cosas positivas, de todas formas, mi familia tenía cierto conocimiento metafísico, sí, y luego te cuento, pues, mi abuela fue fundamental en mi desarrollo espiritual, qué pero bien. igual era qué está pasando. Y yo, como estaba tan afectada, me sentía como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Entré en un proceso en el que no quería comer, no quería casi ni que me tocaran, no quería hablar. Y No, bueno, fue en yo digo, gracias a Dios, en mi experiencia empecé a comunicarme con lo que yo describo como seres de luz. claro. Y esto fue Justo después de esto. justo después. Sí, sí, si no se da esa conexión, yo no sé qué habría pasado con la psiquis, con Ingrid, porque, y bueno, supongo que así se tenía que haber dado, porque ahí fue lo que empezó a abrir un poco más la sensación de pertenecer y de calma y de entendimiento. Después de mi experiencia cercana a la muerte, empecé a tener lo que llamamos hoy viajes fuera del cuerpo, Sí, viajes astrales. Empecé a volver al reino de la luz. sí, Cada vez que me iba a dormir, mira, y era al principio impresionante, vivía cambios en colores, en frecuencias, cosas de movimiento que jamás yo he visto aquí en este plano físico, sonidos, colores, y
pasaba por todo esto y entraba en ese plano de la luz de nuevo. Por lo Y menos estando en tienes ahí a tus seres de luz para que te explicara cosas, ¿no? Porque si no, da una edad tan corta, sin entender nada de lo que está pasando, porque no tienes entendimiento en un cerebro de una niña de 3 años, es imposible entender lo que está pasando. claro, el radio no te das, como si tienes Claro, un computador que todavía está pequeñito y te está sí, entrando toda esta carga. información, Yo sí, creo que se habría destruido la psiquis ahí. Entonces, imagínate que, claro, empiezo a tener conciencia de estos seres. Al principio los vi como luces y fue un proceso también. Mira que fue para conocerlos, no fue que así, ta, ya, la mente necesitaba un proceso. Entonces, lo primero, estos viajes astrales, es que toda una historia, pero toca resumir. Pero así en uno de estos viajes empecé al principio solo a ver luces, entonces me sentí como, ay, un universo, ¿qué es esto tan divino? Y pasó un tiempo para que uno de estos seres, un día que brillaba con un color oro, es qué una cosa maravillosa, se transformó en figura humana en uno de estos viajes. O sea, imagínate, al principio tuvo que ser así, durmiendo, ni siquiera así en persona. ujú. Y entonces este ser se transformó en figura humana, me tocó y yo dije, "¡Ah! Eres un ser de luz". Me mostró, somos lo mismo. Entonces de ahí fue que los empecé a llamar seres de luz, era Mm, pues, la lógica de la mente. claro, claro, Y mira, tomó un tiempo más para que se empezaran a manifestar en el plano físico. Entonces, al principio yo empecé a calmarme. Ay, ¿qué es esto? Yo dormía, pero entonces empecé a dormir demasiado. Entonces, bueno, necesitamos ese balance, ¿no? No podía ser esta niña durmiendo todo el tiempo. Obviamente mis padres despidieron a esta señora que me dejó ahogar en la alberca y vino otra, pero esta señora, pues si el niño está durmiendo y no está poniendo problema, ay, pues dejémoslo dormir. Entonces yo dormía. Pero entonces un día me estoy bañando en la ducha, estoy ya relajada, tenía 4 años y se prende una luz intensa azul en el baño. Y es cuando yo digo, yo sé, porque ya sabía la expresión de lo que se sentía, digo, "Ah, ahora los seres de luz están aquí". Y desde ese momento ya empecé a ver los seres de luz acá. Y al principio, aunque no decían, no hacían nada, la presencia misma de la luz me hacía sentir, y fue un aprendizaje que entendí otra vez integrando todo mucho más tarde. sí, Pero es cuando la enseñanza era que el hogar no era un sitio, porque yo sentía que tenía que ir allá, que el hogar no era un sitio, sino un estado de conciencia. sí, 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 Porque cuando los empecé a ver acá, empecé a sentir, ay, puedo jugar con mis hermanas, me siento en casa, como que mi familia está acá, me sí. siento conectada, empecé a comer mejor, empecé a querer vivir Fue un y empujón, fue como te estaban entonces ayudando a asimilar todo y, todo poco a poco, y poco a poco. Y volver a... mira, al principio no los podía escuchar, solo ver, como si Sí, ves sí, todo un proceso. sí, 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 poco a poco. Y en el momento en que los pude escuchar fue un día yo igual no me sentía conectada con mi persona, con mi nombre. Ujú. Y cuando me llamaban Ingrid, yo decía, ay, no me llamen así. Y entonces una noche me estaba llamando a la empleada a cenar y yo no iba, se viene. Pero Ingrid, que te estamos llamando. Entonces yo me volteo y le digo que no me llames así, que ese no es mi nombre. Entonces me dice, ¿cuál es tu nombre entonces? Y yo le digo, yo no necesito un nombre. Entonces es cuando a esta niña con esas pataletas me mandan a dormir y es cuando escucho por primera vez la voz. Una voz de una paz, como de un amor, tranquila. Y me dice así como en un secreto, como en un susurro, les va a dar tiempo a entender que en el plano de la luz los nombres no son necesarios, Sí, ese es como tú ya sabes. sí, Ay, imagínate, mira, entonces no era que es que yo necesitara otro nombre, era, ya entiendo, las marcas, los nombres no son necesarios en el plano de la luz, hasta el punto en que
con el tiempo, mira, yo nunca necesité darle nombre por eso a los seres de luz, llamarlos de ningún nombre o verles forma, porque desde muy pequeña concebí todo sin necesidad de tener que darle nombre o forma. Y más tarde, cuando le pregunto a los seres de luz por qué mi experiencia había pasado tan pequeña, Ujú, me dicen, porque era lo suficientemente grande para recordar, pero lo suficientemente pequeña para no estar condicionada todavía. mm, ¿Ves? Entonces no necesitaba ese condicionamiento de tener que ver o poner nombre a nada. sí, Era poder, haz de cuenta, estar en la esencia. ujú, Y obviamente yo le digo a la gente, porque a veces la gente entonces te va a pelear, pero el nombre, obviamente en nuestra experiencia humana necesitamos un nombre, los nombres son divinos, cargan una fuerza energética, todo, pero en la esencia no. Mira, tanto que yo podía estar rodeada de cientos de seres de luz y saber quién me está hablando, sí, 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 sin sí, necesidad de ver un rostro ni tener una sí. forma física. Eso es una manera de decir que me llaman Peter, pero yo no soy Peter, sino me llaman así y punto. Sí, sí, Exactamente. entiendo, sí. Y entonces después de esto, cuando ya empiezan a hablar, ¿tú siempre te has dedicado al mundo espiritual o trabajabas en otra cosa antes de empezar? Bueno, te cuento, me encanta esa pregunta porque siempre digo, siempre he sido espiritual antes de ser cualquier otra cosa, porque imagínate que a los 5 años empecé ya, los seres de luz también me dijeron en este encuentro por primera vez que iba a haber personas que Sí, iban a aparecer en mi camino para ayudarme y guiarme. Porque mira, una cosa es las experiencias y una cosa es la espiritualidad. Yo puedo tener experiencias, pero si no conozco la profundidad, lo que está detrás, se mm, queda como experiencia. claro, Entonces, gracias a Dios, mi mamá, que fue la primera persona que validó sí, que ella está experimentando, porque mi mamá, yo en el colegio empecé a hacer dibujos y ahí descubrimos que yo podía ver cosas que otros no veían. Mi mamá, la profesora pensó que yo estaba teniendo amigos imaginarios. Mi mamá fue cuando, luego de un encuentro con la profesora, descubrimos que podía ver auras también. mm, Y mi mamá me dice, yo te creo porque yo también veo cosas que otros no ven. mira, Entonces, mi mamá y mi familia como tal, yo nací en una línea, digámoslo así, sanguínea de mediums, psychics, personas y espirituales. El lado de la espiritualidad por el lado de mi abuela paterna. Entonces, no solamente me quedé en la parte de cómo expreso estas habilidades hacia el exterior, sí, sino mi abuela a los 8 años me enseñó a meditar. muy bien. Y mi abuela me empezó a traer la parte espiritual y fue me guió mirar adentro. Y con los seres de luz, la enseñanza siempre era mira adentro, pero necesitaba, claro, la guía de alguien que me llevara allá. Y mi abuela empezó a traer los libros, enseñó a meditar con el OM. A esta edad, imagínate, cuando hice la primera meditación con el OM, fue cuando tuve mi primera despertar del Kundalini, que Mm, también sabemos que es un proceso, pero en esta edad, imagínate, yo despierto en la madrugada y la casa entera vibraba, wow, mi cuerpo todo vibraba, y yo, claro, ¿qué pasa? Entonces fue cuando los seres de luz me dicen que hable con mi abuela y que abra esa comunicación. Y mi abuela fue cuando me empezó a hablar de ya más profundo de todo lo espiritual y empiezo ya de ahí a tener otra cantidad de experiencias increíbles ya de tipo más profundo, de conectar a un nivel más profundo. Imagínate, a los 9, mientras otros niños jugaban, yo estaba leyendo libros como el Bhagavad Gita, libros de qué, qué bien. autorrealización, libros de discernimiento. Entonces, claro, una niña. Entonces, yo sentía que yo no hacía parte de este mundo. Mm, Era muy difícil. Mi abuela me ayudaba, aquí, pero yo siempre la niña más que estaba y me llevaba a reuniones y todo, yo siempre estaba más, en un estado, de obviamente, de alta, conexión y de claro.
era más Total- elevado. Totalmente distinto, claro. Para una persona encajar así, es muy Claro, y para mí fue lo contrario a muchos que empiezan anclados y luego abren. No, yo escogí una carrera que me llevara a anclar, pero esto fue todo ayudado, todo esto fue un proceso. Imagínate, yo decidí que yo quería ser científica desde que tenía 5 años. Yo a los 4 años mis papás me llevaron a ver el mar. Yo también empecé a tener visiones desde pequeña, que tenga conciencia desde los 4. Ujú. Entonces, mis padres me llevan a ver el mar y yo quedo completamente ida. Y le digo a mi mamá: "Mamá, ¿qué pasa?". Le digo: "Mamá, un día voy a saber lo que está debajo de esa", yo le llamaba cobija. Sí, Entonces, a los 5 me acerco a mi papá y le digo: "Cuando sea grande, voy a ser científica marina". Y mi papá, si yo nací en las montañas, él decía: "¿Esto de dónde?". Y mi papá dijo: "Si eso es lo que vas a hacer, lo que quieres hacer, eso es lo que vas a hacer". Y mira, fue así, así, así. Luego cuando ya terminé mucha gente cuando termina el colegio no saben qué van a hacer. Yo, esto, claro, mis exámenes y bueno, entré a estudiar biología marina, pero lo importante de esto, Peter, era que yo realmente necesitaba algo que me anclara. mm, ujú. Entonces, coger el camino del estudio, de la ciencia, bueno, ya de estar más elaborando en las cosas, Cotidiana, digámoslo así, cotidianas, me estaba ayudando a anclar porque yo vivía como en una nube allá. sí, normal. Estabas más allí que aquí, que tampoco es sano. Imagi Claro, no tienes que tener balance. Y lo otro que es muy, muy interesante, la gente me dice, ¿cómo una persona que se ahogó puede querer Estar en el estudiar? mar. Sí, eso es verdad. Pero teniendo la conciencia que tenías, se entiende. Claro, yo les digo a las personas porque no me quedé en el trauma de haberme ahogado. Ahogarme me llevó a ver la luz. Claro, Entonces yo escogí, imagínate, en paralelo una carrera donde me convertí en un buzo profesional, donde me llevé, quería explorar la profundidad de las cosas. Entonces mira simbólicamente sí, cómo lo que vivimos en sí. nuestra realidad física realmente es un paralelo de nuestro interior. Mm. Y todo esto fue canalizado, ¿no? Todo fue canalizado por tus seres de luz, que es lo que, tu camino, que era tu camino. Claro, claro, y es la guía. Entonces, pero ahí estás, es el libre albedrío, si uno acepta Sí, sí, o sí, no. Y yo era bien peleona, te digo, hasta los seres de luz me decían, y yo no voy a hacer eso. Siempre estaba bien peleona uno, y entre uno se da cuenta en que más resistencia tienes, más te opones, más peleas, bueno, los sufrimientos vienen. sí, claro, claro. Lo que tienes que hacer es aceptar y escuchar tu intuición y escuchar, porque te están hablando constantemente. Otra cosa que le escuchemos. Exactamente. Yo más de una vez he hecho reflexiones, suelo hacer reflexiones en el canal y muchas veces le digo que es que no escuchamos, es que no, siempre Escuchar, una cosa, hablar, a mí no me habla nadie, sí, sí te hablan, sí, pero la otra cosa es que tú lo escuches. Que puede ser un libro, exactamente. puede ser una persona, puede ser yo qué sé, la radio, puede ser cualquier cosa, pero es que hay que escucharlo. Si no lo escuchas, te- Exactamente, y de ahí escuchas y es aprender sí. cómo se siente, está alineado, está en balance, Ujú. porque entonces ahí empiezas a descubrir, ¿me está hablando el ego o me está hablando mi conexión interior? Entonces, bueno, hay todo, tú sabes, todo un proceso de calmar la mente para aprender a escuchar y alinearse. Sí, siempre, a veces suelo decir que los cinco sentidos a veces nos hace pasar malas pasadas, los cinco sentidos, porque una vez que quitas los cinco sentidos y entras dentro es cuando realmente ves lo que hay. Em, Y son necesarios tenerlos, pero para ciertas cosas. Hacemos demasiado caso a los cinco sentidos. Tienes que empezar a utilizar, tú, yo digo, los sentidos espirituales. Sí, tienes toda la razón, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿te dedicaste a ellos después de estudiarlo o no? Bióloga marina.
Claro, me dediqué por muchos años a la ciencia, a la biología marina. Hice un doctorado en oceanografía, más tarde Ujú. ciencias marinas con énfasis en oceanografía. Y por muchos años, pero por un tiempo, a los 19, fue cuando yo le dije prácticamente a los seres de luz y la gente me dice, pero ¿cómo usted hizo eso? Les dije, no, miren, definitivamente necesito menos menos información. Tenía que arraigarme, tenía que anclarme. Sí, Entonces, pero la gente, ¿cómo usted pudo hacer eso? Yo le digo a la gente, ¿cómo usted pudo irse de su casa y dejar a sus papás? Es lo mismo. Haz de cuenta, uno necesita un poco de esa individualidad, de esa conexión, de ese enraizamiento, porque si no, no podía experimentar y vivir esta experiencia humana. Entonces, en ese momento, los seres de luz, la compasión del universo, dice, listo, veas lo tuyo. eso es. Entonces, en ese momento, entonces ya apareció el novio, lo que sea, y salir, y la fiesta, y todo lo otro, y ya todas las cosas que estaba haciendo, los grupos espirituales, todo, hasta el punto en que la vida misma me llevó a vivir en otra zona en el país, donde había mucho menos, era más fiesta y era más, bueno, todas las otras cosas que se necesitaban en ese momento para que yo lograra encajar acá. Y bueno, pero mira, luego igual todo mi trabajo científico fue dirigido a crear conciencia. Cuando uno ya está unido y cuando uno ya está, sabe que uno es una parte del todo, todo lo que uno hace, uno nunca abandona la esencia de lo que es. Ya cuando ¿sabes qué ejemplo doy? Imagínate que tú puedes saber todo sobre las naranjas. Sí, Todo sobre el jugo de hasta cómo hacer el mejor jugo de naranja, la fisiología, la química, la biología de la naranja, tener un doctorado en la naranja. sí, Pero si nunca te lo has tomado, sí. no lo sabes realmente. No, Cuando tú ya te has tomado ese jugo de naranja, pueden pasar los años, puedo yo haber hecho otras cosas, no tomar jugo de naranja por otros 10, pero siempre voy a saber a qué sabe. Entonces, haz de cuenta, esa esencia de lo que nació, el tocar mi naturaleza interior siempre permaneció ahí. ujú. Entonces, de ahí mis trabajos, mis proyectos, mis ideas siempre surgían de esa fuente. Y cuando trabajé, por ejemplo, el proyecto Manglares de Colombia, no era diciéndole a la gente, no use el recurso, no esto, era cómo usamos los recursos de manera consciente, cómo usamos esto de manera sostenible, cómo le muestro a la gente, somos naturaleza misma, fluyamos con lo que hay. Bueno, entonces siempre todo nacía de ahí, entonces Ah, fue muy exitoso. sí, Escribí libros, luego me fui a vivir a Europa, estudié sistemas de información remoto, sistemas satelitales, regresé, trabajé con la Armada de Colombia de nuevo, trabajando con la parte del medio ambiente, me volví una experta en el niño fenómeno, en el cambio climático, trabajando cómo enseñarle a la gente a no contaminar los océanos, cómo crear toda esa conciencia, porque trabajaba con mareas rojas, bueno, todo esto. Después me voy a Estados Unidos y empiezo trabajo con la NASA y de nuevo todo lo del cambio climático, ayudaba a equilibrar los algoritmos de los satélites, bueno, unos trabajos, bueno, absolutamente increíbles, la entrada y salida de carbono en el océano, más ampliando el entendimiento. Somos naturaleza, tenemos que actuar acorde o nos estamos autodestruyendo. No estamos destruyendo el ambiente, somos el ambiente. nosotros mismos, sí. Sí, sí. Pues al lado de tu vida, mi vida ha sido muy súper aburrida. Con todas las cosas que has contado que has hecho, y digo, si yo he sido profesor durante 25 años en primaria, y dices, qué aburrimiento. ¿Qué he hecho con mi vida? Ay, no, también espectacular. Bueno, Imagínate tu energía, sí, tu luz. Pero no, bueno, otra cosa sí, divina que esto me ayudó a hacer, Peter, fue, mira, lo que era abrir el camino. Y fue que una de las cosas que me encanta hacer en la vida, viajar. sí, Y tener este trabajo con la NASA, luego con la Armada de los Estados Unidos, se me abrió la oportunidad de viajar el mundo. claro. Entonces he logrado estar ya van creo que 63 países en el mundo, Madre.
He logrado intercambiar ciencia, tecnología y espiritualidad. claro. Sí, porque si tienes esa conciencia que tienes desde pequeña y da igual lo que hagas, siempre se va a notar a través del trabajo, tu percepción de manera de hacer los trabajos, se nota, se nota. Yo sé igual, yo siempre he sido espiritual y la manera de enseñar que tenía yo a mis compañeros no tenía nada que ver, Mm, nada que ver. claro, Desde los niños de primera primaria de 5 años, 6 años, les enseñaba a meditar. imagínate. No, es que no Meditaban. importa dónde, lo que uno haga en el exterior, de ir, hacer, viajar, subir, es la esencia de lo que uno haga. Sí, Es sí, la sí, esencia. Yo le pregunto a los seres de luz, ¿cuál es el propósito y cuál es la misión? sí, 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 Me sí, dicen, tu propósito, el verdadero propósito es recordar que eres la luz de la conciencia, que eres la luz. Y tu misión es brillarla, donde quiera que estés, así estás, que digas, pero fui una madre de casa que nunca salí, pero brilló su luz para sus hijos, eso es. brilló su luz para la persona en el banco, en la calle, en el supermercado, eso es. Sí, da igual lo que hagas, si no es cómo lo haces y cómo brillas. Sí, sí, da igual si eres primer ministro de un país o presidente o barriendo las calles, da igual lo que hagas. Da Pero igual, da lo haces igual. con brillo, sí. Sí, hay que Mm, brillar. Cuando yo tuve lo que llamo el gran despertar de la conciencia, que luego, lo que de pequeña sí se abrió esa puerta, pero no tenía, no había integrado, no tenía la claridad, Herramientas, sí. Sí, sí, no la tienes herramientas para herramienta. expresar. Claro, luego, más tarde, hace, ya voy a decir, unos 13 años, a los 49 tuve lo que se llama no, perdón, a los 39, a los 40 tuve lo que se llama el gran despertar de la conciencia. Y cuando tengo este despertar de la conciencia, es cuando empiezo ya a verle, ¡ah! Y empiezo a tener ese entendimiento, esa conexión interior. Es cuando yo estaba trabajando en ese entonces para la NASA y le digo a los seres de luz, ¿qué puedo decir o hacer? ¿Qué le puedo decir a esta gente? Porque claro, tú sientes eso, ¿cómo, cómo digo que, cómo expreso, cómo comparto esto? Y no te imaginas la respuesta, Peter, me dicen, di o haz nada. Me dicen, la luz de la conciencia, tu luz de la conciencia es todo lo que necesitan. Entonces, antes de decir o hacer, sé esa luz. Entonces me decían, del ser viene el hacer y lo que vas a decir, pero tienes que ser. Y cuando eres eso, entonces la gente se confunde y me dice, ay, pero es que quietud es nada. Le digo, no, la quietud y el movimiento están danzando juntos. De esa quietud, de ese estado del ser, nace el resto. Entonces de ahí tus acciones vienen de ahí y tus palabras vienen de ahí. Entonces yo de ahí decidí, voy a yo simplemente a fluir con lo que estoy siendo y caminaba en los corredores de la agencia y la gente se detenía y hasta el científico más gruñón, más serio, me sonreía. Y la gente decía, pero es que tú conoces a todo el mundo en la agencia. Y yo decía, no, no. Claro, normal. Sí, a mí me pasaba igual, ¿eh? Con los niños. Los niños todos querían estar en mi clase. Estaban deseando estar en cuarto, Year 5, que era cuarto de primaria en España. Todos deseaban llegar a cuarto de primaria para estar en mi clase y ser su tutor. Y pues, era por eso, porque me seguían por el patio. Iba por el patio y me venían 10 12 niños detrás, siguiéndome por todo el patio. Y Imagínate lo que lo que le has dado a esos niños para el que luego manifiesten su luz hacia el mundo. sí, Esto es maravilloso. Los seres de luz como analogía, imagínate, me muestran sí, atrás el patio sí, y me dicen, ¿qué pasa en la noche cuando le prendes la luz al patio? Todos los insectos, a manera de analogía, sí, claro, sí, sí. se Así es. atraen por la luz. Eso es, eso es.
Y al principio cuando empecé a hacer las meditaciones con los pequeños, que hacían todos los años, ¿no? De diferentes niveles, pero empezaba con los de primero de primaria, que eran 5 o 6 años. Les ponía las alfombras de yoga, nos sentábamos en el hall que teníamos y pues les ponía una meditación guiada, que 10 minutitos, y les encantaba. Así que, ¿vamos a hacer eso otra vez? Y yo, sí, sí, lo haremos otra vez, no, tranquila, que y les encantaba, les encantaba. Y claro, no solo eso, sino otras muchas cosas de manera de hablarles, de manera de escucharles, de manera de... si un día tenía una alumna que su padre trabajaba fuera y solo venía y trabajaba en Madrid, entonces se iba los lunes y volvía los viernes. Sí, estaba el fin de semana con ella solo y entre semana estaba triste en mi Mm, clase, en cuarto de primaria. Entonces un día viene un lunes, estaba súper triste, pues estaba de un día malo, además llovía, ya hacía un día triste, y me venía a casa y estaba todo triste, y entonces, llorando. Entonces puse a todos a hacer matemáticas, puse música y estuvimos bailando en la parte de atrás de la clase, bailando como locos. Y me dice, imagínate, estos se dan la vuelta y nos ven, a ver qué va a pensar de este profesor que está bailando ahí como loco, pero le cambió la cara, le cambió claro. totalmente. E imagínate ahora cómo te entran las matemáticas como algo maravilloso. Era muy buena estudiante, era muy buena en todas las materias, pero la cosa es que estaba triste, estaba mal, le echaba de menos a su padre. Entonces, venga, vamos a bailar, vamos a la parte de atrás, y ponemos un poco de música y que los demás sigan con los ejercicios. Los demás no decían nada, seguían su trabajo. Como ya me conocían, sabían cómo era. Y entonces seguían su trabajo y nosotros estábamos en la parte de atrás ahí bailando como locos. Y ya se sentía todo contenta y se puso a hacer matemáticas. Y Y justo esto también en la pandemia, que estaban después de un mes de estar encerrados, estaban dando las clases online. Las caras de los niños cuando conectaban todos por las mañanas se sentían súper tristes, no podían salir a la calle, no podían hacer nada. Entonces me vestí de Willy Wonka y me puse en la primera de la mañana, a las 9 de la mañana, entran en el Zoom y me ven vestido y digo, ¡ah, mira, mira cómo está vestido! Y eso, todos, se cambió la cara a todos. Cosas, ay, pequeñas cosas que los niños tienes que entender, psicología de niños, ¿no? Y entonces era como un niño como ellos. Entonces, si tú entiendes a un niño como la psicología que tiene y ser esa luz para esos niños, cambia totalmente. No te ven como un profesor, pero distinto. claro, claro, ya es como dejar uno de jugar un rol y de ser solo un rol y ser y dejar que esa expresión interior Mm, fluya. mm, Los seres de luz y las enseñanzas muy hermosas que me imparten, me dicen, hay 3 tipos de dador. mm, El dador que da para sí mismo. ujú, Es la mayoría de todos nosotros. Uno está dando, pero siempre esperando algo. A ver, así sea que lo que estás esperando sean gracias, estás esperando algo. ujú, Entonces es el dador que da para sí mismo. ujú, Luego está uno entre más altruista se vuelve, ahora es el dador que empieza a dar por los demás. Entonces empieza uno ya a ser un ser que está más pensando en los demás. Pero igual, me dicen los seres de luz, sigue uno atado a el pensar del otro o el pensar de uno. Me dice, el último tipo de dador es el dador que da simplemente por dar, el dador que da en nombre de Dios. claro. Sin Entonces, esperar nada a cambio. Ese es en dar por absoluto, amor, el dar por por... amor. Sí. Y le digo a los seres de luz, bueno, ¿y cómo sabe uno que uno es ese tipo de dador? Y no digamos el segundo caso. Y me dice, cuando estás presente. Cuando estás como lo que tú me estás diciendo, cuando estás absolutamente presente, presente para hablar, presente para escuchar. Por eso el escuchar sana, presente cuando estás ofreciendo algo, presente cuando estás comiendo, presente cuando estás andando. Entonces, en ese momento te vuelves un dador universal. Tu presencia es la luz misma. Ujú. Sí, sí, sí. Es totalmente de acuerdo, sí. Es el centro de todo, pero es en el día al día para una persona que no ha sido espiritual durante muchos años y de repente encuentra
ese maestro, que siempre dicen que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Puede ser un libro, una persona, un profesor, Mm. o lo que sea, ¿no? Ese despertar, mantenerse en esa conciencia, mantenerse en ese centro, como dices, es muy difícil. Es muy difícil. Tiene que ser uno muy juicioso. Digo, Mm, siempre digo, tienes que tener intención, mm, tienes que intención, tener voluntad, voluntad, tienes que tener persistencia sobre todo, y sobre tienes todo. que tener fortaleza. Yo Mm, siempre pido fortaleza. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a mantenerme en el camino, a estar alerta, a estar atenta, a estar pendiente. Y hay una frase que me encanta, digo, lo que está en el camino es el camino. sí, Entonces digo que la rabia de hoy, la emoción de hoy, el reto de hoy, para ser más presente, más atento, más centrado, más conectado. sí. Entonces es cuando hasta los sentidos mismos se vuelven portales Mm, hacia la conciencia. Por eso el mindfulness. Entonces tú sientes, lavas tu loza, estás presente, tomas tu café, le digo, huélelo antes de tomarlo, pues, estás presente. Entonces estás utilizando los sentidos como portales, no identificándote con ellos. Eso es lo que soy. No, esto es lo que me lleva a estar presente. sí. Has dicho algo muy importante ahí, que no es solo estar en el momento y estar en el, como dices, que tomar el café, sino cuando estás en ese momento, en el mindfulness, es poner la intención en ese momento. Porque el estar en el presente simplemente y quitar los pensamientos, o sea, borrar pensamientos o dejarles que fluyan, es solo la mitad, sino hay que poner también la intención mientras que estás en ese momento. Y es Claro. muy importante esa parte también, sí. Es muy importante lo que has dicho ahí. Y insisto en el programa, las dos cosas que insisto es poner intención en el momento, estar en el momento, poner intención y el meditar. Así que la gente que me escucha me dice, qué pesado es este con el meditar. Es que sí, es que es importante, tan importante como el comer y como el dormir. Si Hay no que, calmas la mente, no hay nada, porque entonces estás en un ruido mental. Cuando la gente me dice, ¿cómo puedo conectarme con mi intuición, mi maestro interior, los seres de luz, los ángeles? Digo, calmando la mente. ¿Cómo calmas la mente? Meditando. Bueno, entonces puedes, pero para que la gente no se asuste con la palabra meditación, digo, hay muchas maneras de meditar. sí, Si tú eres una persona que piensas que eres demasiado activo, que no puedes, yo digo, ¿qué estás haciendo cuando estás calentando el agua de tu café? De tu té. No, nada. Una respiración consciente. La intención de estar presente con una respiración. De ahí empieza todo. sí, Y luego varias pausas durante el día. ¿Cómo se siente eso? Uy, se siente bien. Empieza a darle a tu vida esos momentos y con eso tranquilizas y calmas el sistema. Eso es también en el momento que uno hace un sonido como ese sonido realmente es una autorregulación del sistema nervioso. sí, Estás ayudándole al sistema a calmarse. Y cuando uno calma la mente, abre el espacio, se siente alineado. Es solamente con hacer el sonido, hacer un movimiento, ya entras en pausa. Y al entrar en pausa, abandonas la reactividad y entras a un estado alineado de conexión con la sabiduría interior que te da camino a la respuesta. Estamos en respuesta y no en reactividad. así es, qué bonito. Tal como lo explicas, precioso. Bueno, pues tu página se llama ingridoncala.com. ingridjoncala.com, sí estoy en los medios, tengo un canal de YouTube también. Pues Y bueno, trato de impartir esto, hago sesiones uno a uno, mentorías, retiros, lo que sea todo para eso en tu poder. página está, así que lo pondremos en la descripción del vídeo. Ponemos tu link para que la gente que quiere ponerse en contacto contigo se pueden hacer a través de la descripción. Y luego vienes a Barcelona en abril. Sí, estaré en abril haciendo un retiro espiritual con la Fundación ICLOVI.
Ujú. Y bueno, va a ser algo maravilloso. Serán 3 días, un fin de semana. Y eso también, la información estará en tu web, ¿no? Sí, en mi web y si quieren también anotar a mi boletín informativo, ahí comparto todo. Vale, pues la pondremos en descripción y si alguien quiere más información sobre ti o sobre lo que ofreces en Barcelona y Madrid también me has dicho que vas a estar, ¿no? En abril, pues que se apunten y que te vean en persona, esa maravillosa luz que eres. Ay, No tan sé si lindo. eres, pero luz sí que eres. Y la calma que a mí siempre me suelen decir, los niños me decían también y las personas que me conocen, que inspiro mucha paz en mi presencia, en la manera de que hablo, en la manera de que les trato, ¿no? Me dicen, no, inspiras mucha paz. Y dicen, pero yo siento lo mismo contigo. Siento la paz y la luz que transmites, sientes calma y sientes tranquilidad y paz a través de tus poros, sale de cada poro que tienes. Qué belleza. Y esto es, imagínate, lo que uno quiere ofrecerle a las personas para que se den cuenta que cada uno de nosotros es eso. Eh, Y si vamos desde ahí, imagínate las mejores ideas, la mejor creatividad, porque vives tu vida conectado, eso conectado. es, eso No es. sé si tengamos tiempo, tú me dirás, pero hay algo rápido, me gustaría compartir, de pronto tocamos Sí. por encima y después sí en otra oportunidad, pero el año pasado tuve, no sé si llamarlo la oportunidad, o tuve otra experiencia en la cual logré validar lo que es realmente estar en el hogar. Me tomé el jugo de naranja y sí, total. Y fue tener una experiencia en la que me di cuenta, fue una experiencia cercana a la muerte en una cirugía. ¡Hala! Y fue en la que me di cuenta, yo desde antes de la cirugía yo ya le había dicho a los doctores que algo iba a pasar. Y en la cirugía les dije, tienen que monitorear mi presión sanguínea. Y entonces en la cirugía me escucharon, la estaban monitoreando, se bajó mi presión sanguínea al suelo, entré en estado de hipotermia. Y durante esta experiencia fue cuando me preguntaron los seres de luz si quería volver o me quería quedar. Y algo increíble sucedió y sé que estamos ya de pronto sobre el tiempo, pero para poder compartir algo tan hermoso y es haberme dado cuenta que cuando me preguntaron si me quería quedar allá, otra vez sentí esa presencia del hogar, la luz, todo. Pero en el momento en que me dijeron, ¿o quieres volver? Dije, "Ah, ¿es esto una prueba?". Y cuando dije, ¿es esto una prueba? Sentía que no era que nadie me estuviese probando. Sí. Tú misma, tú mismo haces parte de la conexión universal que te lleva a tomar esas decisiones. Y dije, si Dios es todo Sí. y Dios está en todas partes, entonces, ¿dónde es aquí y dónde es allá? Y es cuando dije, no hay aquí y no hay allá. Y dije, y lo único que contesté en ese momento fue, déjenme donde le pueda servir mejor a Dios. Y fue el haberme dado cuenta, porque por todos los años, de todas formas, después de mis otras experiencias cercanas a la muerte y todo lo otro que había experimentado, era sensación, quiero estar allá. Por más de que su enseñanza desde pequeños, que el hogar estaba en uno, yo quería ir allá y por fin me di cuenta, Peter, ya estoy en el hogar. El reino del cielo eres tú. Y en ese momento, bueno, empecé hasta ese momento, cuando estás en ese estado, otra vez no hay juzgamiento, no hay crítica, no hay atadura, todo está bien, todo está en perfecto orden. Y cuando ya dije, déjenme donde le puedo servir a Dios, fue cuando empecé a pensar mi hijo, mi esposo, mi vida, Claro, el ancla. claro. Entonces, mira lo importante que es todo, hay que darle honor a todo. Tus emociones también es parte de el encontrarte y el andear y el buscar adentro. Entonces es todo, todo hace parte. Y entonces ya en este momento es realmente vivir la vida.
a plenitud. Darme cuenta, ¡ah! Mi vida es, esto es tan importante porque me ayuda a redescubrir Claro, la totalidad de lo que soy. Entonces digo a todo el mundo, no piensen en experiencias cercanas a la vida, piensen en experiencias cercanas. No piensen en experiencias cercanas a la muerte, piensen en experiencias cercanas a la vida. Vivan su vida plenamente, esto es una oportunidad. Difícil, sí, pero si aprendemos lo que está en el camino es el camino, estar centrados, ¿no? se vuelve pleno. Y estar presentes y con intención en los momentos presentes. Sí, 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 sí. Es una lucha continua, pero es bonito. Es Puede bonito llegar a ser muy bonito, sí. y no sería aburrido. Imagínate uno Ah, sentado toda la sí, noche en el sofá viendo televisión. también sería. Aburre. Sí, también, también, sí. Si todo fuera fácil, no tendría ningún sentido esta vida, ¿no? Y al final las Claro. experiencias que tienes desde que naces hasta ahora, hasta que somos ahora, somos así por eso, por las experiencias que hemos tenido. Yo soy lo que soy por lo que he vivido. Si no te ponen un reto, ¿cómo inventas cosas nuevas? Si no te Claro, ponen un reto, no habría ciencia, no habría tecnología, no habría investigación, no habría creatividad, porque ¿para qué? No se necesita. ya, tienes toda la Entonces es más bien cómo te alineas para estar conectado con el pensamiento, con la conciencia creativa del universo. sí, 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 sí. Y ese es el primer paso de despertar, vamos a decir, a la espiritualidad. Saber que todo es uno. Saber, ese saber, no pensar ni creer, sino saber que todo es uno. Y el daño que estás Exacto. haciendo al ambiente, el daño que estás haciendo a tu amigo, a tu padre, a tu hermano, a tu familia, a tus amigos, lo estás haciendo a ti mismo. Es como lo que dicen los indios Hopis, que he dicho alguna vez, es como un árbol y el tronco es del todo y tú eres una hoja. Y si luchas con otra hoja, es que perteneces al mismo árbol. Aunque estás separado, estás unido. Exactamente, no hay nada fuera de ti. Por Nada. eso hay que ser consciente, hay Mm. que ser conscientes. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por tu relato y por estar aquí con nosotros hoy. Y creo que les va a encantar lo que nos has contado y por mostrar tanta paz y tanta luz al programa y a nosotros, a los que Ay, nos... muchas gracias. Muchas gracias, Peter, por tenerme aquí y bueno, y por compartir tu luz tan hermosa también con el mundo. Muchísimas gracias. Tienes que volver, ¿eh? Algún día, dentro de unos meses, cuando ya has hecho tus viajes, ya te invitaré otra vez y vuelves al programa. Aquí estaré, solo me dices. Hasta la próxima. Chao. Bueno, susurros, muchas gracias por otra entrevista súper interesante y con mucha luz, como hemos dicho. La semana que viene estamos de vuelta con otra entrevista y con otra persona metido en todo este mundo de la espiritualidad y espero que estéis ahí. No olvidéis a suscribir y a darle like. Si queréis información sobre Ingrid, la tenéis en la descripción del vídeo. Sawabona, amigos.